Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estoy compartiendo la palabra de nuestro Dios sobre algunas señales que te permiten saber cuán cerca estás de Dios. Y lo estoy haciendo desde Rivieras del Sol, en Arboletes, aprovechando la oportunidad que Dios nos da cada año a mi esposo y a mí para celebrar aniversario. Este es el 21º de aniversario. Hace 21 años Dios nos permitió contraer matrimonio y hasta ahora la bendición grande de Dios en armonía, en unidad y el ejemplo para muchas parejas nos ha permitido tener. Así que donde quiera que vayamos, no dejamos de hacer lo que Dios nos mandó y nos ha asignado como tarea para el reino de Dios. Así que estoy compartiendo con ustedes un tema en cuanto a señales que permiten que te des cuenta cuán cerca estás de Dios, porque Dios siempre está ahí, en el mismo lugar. Dios es inmovible, no se mueve, espera que tú te acerques y siempre lo encontrarás en el mismo lugar. Así que hoy trataremos la cuarta señal, que tiene que ver con la mayor sensibilidad al pecado que tú y yo podamos tener. En la medida en que sabemos y conocemos esa sensibilidad frente al pecado, esto nos indica que estamos muy cerca de Dios. A medida que nos acercamos a Dios, a medida en que nuestro corazón se acerca a Dios, es donde comenzamos a ver las cosas diferentes. Es cuando nosotros podemos ver como Él ve. A que de esta manera nos parecemos y todos aquellos que se parecen a Dios en cuanto a las cosas grandes o pequeñas, o podríamos decir que aquello que parecería para nosotros o parecía para nosotros pequeño o lo veíamos irrelevante o incluso aceptable, ahora todo eso comienza a incomodarnos. Y nos comienza a incomodar de una manera más profunda en la medida en que nos estamos acercando a Dios. Ahora bien, es de decir que todas estas cosas son manifestación de que Dios está más que nadie interesadísimo en que nosotros nos identifiquemos con Él. Y no hay otra forma de hacerlo sino a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que nos convence y que ese convencimiento es de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando estamos diciendo que nos convence es cuando estábamos en el mundo sin Cristo. Ya en el mundo con Cristo es cuando hay una sensibilidad al pecado en la medida en que nos acercamos a Dios. Ahora bien, este despertar espiritual nos lleva a reconocer y tratar al pecado de una manera más seria. Porque comenzamos a entender que nos permite el pecado, no nos deja vivir una vida santa, no nos deja de percibir, ¿sí?, la presencia de Dios en nuestras vidas si está el pecado. Este proceso de sensibilización
al pecado. Esto no ocurre ni de manera forzada ni de manera equivocada, sino que de antemano esto nos permite ante todo mirar el fruto de caminar en íntima comunión con Dios. Cuando nos alejamos, dice que el fruto de un caminar más íntimo con Dios es cuando somos sensibles al pecado. Porque este proceso nos muestra la Biblia en cuanto a Jesús. Jesús nos enseña en San Juan capítulo 16, el versículo 8, dice, nos habla que el Espíritu Santo tiene la tarea de convencernos, de redarguirnos, de corregirnos frente al pecado que nos aleja de Dios. De manera que cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice Jesús en San Juan 16, 8, que convencerá a quien al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el mundo es la persona que todavía no se ha acercado a tomar la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos reciben, como nosotros lo hicimos una vez, es a través del convencimiento que el Espíritu Santo hizo para que viéramos que sin Jesús, sin la salvación, estamos perdidos. Y que ese motivo de perdición es por causa del pecado. Jesús también nos está enseñando en este ejemplo clave, otro ejemplo clave de la sensibilidad al pecado es con el rey David, perdón. Aquí el rey David es a pesar de que fue un rey, una persona conforme al corazón de Dios, también cometió pecados graves y cometió pecados profundos, pecados significativos en cuanto al adulterio y en cuanto al homicidio. Cuando peca con Betsabé y comete asesinato, el asesinato de Urías. Sin embargo, después de ser confrontado por el profeta Natán, David, ¿cuál fue la posición de David? Arrepentimiento. David se arrepintió profundamente y es donde aquí escribe el Salmo 51, donde él ahí está expresando el dolor y el arrepentimiento por los actos cometidos. Ahora, ¿qué dice Salmo 51, 4? David declara, aquí él declara, dice, contra ti solo he pecado, y dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, hablando con Dios, de manera que eres justo en tu veredicto y sin reproche en tu juicio. Dice Salmo 51, 4. Aquí en este ejemplo nos está mostrando cuán cercano estaba David de Dios. El peso del pecado no es algo que podamos ignorar. Claro que no. ¿Por qué? Porque es que nos mueve, ¿sí? Ese peso de pecado nos mueve al arrepentimiento, pero a un arrepentimiento genuino, tal como sucedió en este caso con David. Dios sabe cuando realmente hay un arrepentimiento genuino. Esa sensibilidad al pecado, amigos, hermanos y ministros, es directamente una obra que el Espíritu Santo hace al ese convencimiento. ¿Por qué? Porque antes de nosotros conocer a Dios, a medida que no percibimos la gravedad del pecado, vemos la vida común y corriente. Incluso podemos justificar ciertas actitudes y ciertos comportamientos y racionalizarlo creyendo que no son tan graves, que no es para darle tanta importancia, que no es tan malo.
Sin embargo, a medida que nos acercamos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Mire que antes de conocer a Jesucristo, al pecado lo llamábamos como algo bueno y aparentemente se ve bueno y deleitoso. Y le decíamos a eso, a lo malo le decíamos bueno y a lo bueno le decíamos malo. ¿Por qué? Porque no había una sensibilidad al pecado. Pero en la medida en que nos acercamos a Cristo, en la medida en que nos acercamos a Dios mediante el Espíritu Santo, poniendo Él en nosotros hambre de Él, colocando en nosotros sensibilidad al pecado, es donde cada día hay un crecimiento y un conocimiento del mundo espiritual. Porque es que la sensibilidad de Dios comienza a ¿qué? Esa sensibilidad de Dios comienza a moldearnos de manera que vemos el mundo y en consecuencia la manera como podemos percibir el pecado. Es donde el apóstol Pablo, como ejemplo, es cuando él nos permite también aprender en cuanto a esta sensibilidad al pecado. Porque vemos a Pablo como otro ejemplo que antes de la conversión, ¿sí?, antes de llegar al camino de Cristo, vemos que tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Y el propósito de Pablo era que seguir persiguiendo y maltratando a los cristianos pensando que estaba obrando bien. Pero en ese encuentro con Jesús es donde él intensamente y conscientemente puede ver la gravedad del pecado. En Romanos capítulo 7, el versículo 21 al 24, Pablo comparte la lucha interior cuando dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi alma. Aquí vemos al apóstol Pablo que está reconociendo la presencia del pecado en su vida, pero también comprendía la necesidad de luchar contra ese pecado y buscar la gracia de Dios. Es lo que a cada uno nos pasa. Estamos enfrentando y luchando contra el pecado, nuestras debilidades, pero debemos de perseverar hasta permanecer en la gracia de Dios. Este reconocimiento del pecado y la lucha continua, porque es una lucha continua contra ese pecado, esas son señales ¿de qué? Esas son señales claras que nos estamos acercando a Dios. Cuando el pecado comienza a incomodarnos y que esa incomodidad es profundamente, eso nos lleva al arrepentimiento, eso nos lleva a restituir, eso nos lleva a corregir. Y así, esto está significando que nuestro corazón está más cerca de Dios. Pero también es de decir que esta sensibilidad al pecado no se limita solo a las acciones, a esas acciones externas. No, también se está refiriendo a la motivación del corazón y los pensamientos que tenemos. Jesús abordó esta cuestión en su sermón, en el Sermón del Monte, donde él explicó que el pecado no está solo en los actos, sino que también dijo que está en las intenciones del corazón. Dos cosas importantes. Y lo vemos aquí registrado en Mateo capítulo 5, el versículo 28, cuando Jesús dijo: pero yo les digo
que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido con ella adulterio. ¿Por qué? Porque primero lo hizo en su corazón. Jesús aquí con este pasaje nos está mostrando el estar cerca de Dios, que esto va más allá de lo que vemos y de lo que hacemos externamente. Porque es que Dios mira directamente, es el corazón y a las intenciones más profundas de ella, de ese corazón. Por tanto, cuando estamos más cerca de Dios, es donde comenzamos a ver no solo los pecados visibles, sino que también aquí se ven los pecados ocultos en nuestro interior, y que esos pecados ocultos son los que necesitan ser corregidos. Este proceso de volverse más sensible al pecado también nos lleva a un deseo creciente de santidad. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos llama a ser santos como Dios es santo. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 16 está escrito. Dice, sean santos porque yo soy santo. Este llamado a la santidad, esta es una respuesta esencial y es una respuesta natural a la proximidad con Dios. A medida, amigos, hermanos y ministros, que nosotros nos acercamos a Dios, ya no deseamos aquello que nos alejaba de su presencia, ya no, sino que antes, al contrario, buscamos vivir y tener una vida que refleje el carácter y que refleje los valores de Dios. Cuando vemos otro caso en cuanto a la historia de Isaías, la Biblia nos habla que Isaías también, como ejemplo en cuanto a la forma creciente de la sensibilidad a la santidad de Dios y al pecado. ¿Por qué? Porque dice que cuando Isaías, cuando él tuvo una visión del trono de Dios, él se volvió profundamente consciente de su propia impureza. En Isaías, el capítulo 6, el versículo 5, él exclamó, dice, ¡ay de mí! Estoy perdido. Y dice, pues soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Ve? Aquí esta reacción de Isaías nos está mostrando que cuanto más nos acercamos a la santidad de Dios, más claramente vemos nuestras fallas, más claramente vemos nuestros pecados. Sin embargo, también podríamos decir que Dios no nos deja en ese estado. No, Dios no nos deja en ese estado de desesperación, porque viene desesperación, porque viene angustia, viene tristeza, pero Dios no nos deja ahí, sino que el Señor es el donde nos purifica con mayor gozo, con mayor gusto, porque estamos siendo sensibles a nuestra vieja naturaleza que mora en nosotros. ¿Ve?
Esa es nuestra bendita esperanza. Y aparte de eso, de que Él nos purifica, también nos restaura, tal como hizo con Isaías, ¿sí? Hizo con Isaías al enviarle al serafín para que tocara sus labios con un carbón encendido y de esa manera purificarlo. Dios se vale de todos sus recursos cuando ve nuestro corazón sensible a las fallas, al pecado, a todo lo que contamina. Él está ahí para favorecernos mediante el Espíritu Santo. Aquí he de decir que la mayor sensibilidad al pecado no es solo el reconocimiento del error, no, sino que también sobre el deseo del cambio y de la transformación. Cuando estamos cerca de Dios, el arrepentimiento se convierte en una parte esencial de nuestro caminar. Forma una parte importantísima en nuestro caminar espiritual. ¿Por qué? Porque es que el arrepentimiento genuino no es solo en cuanto, no es solo sentir remordimiento, no, porque hemos hecho mal. Aquí es de decir de que es el deseo sincero, ese deseo sincero de cambiar, ese deseo sincero de alejarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Es la posición en la que debemos de tener y sentir. Por eso en Hechos, el capítulo 3, el versículo 19, aquí Pedro exhorta y dice: por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, dice, para que sus pecados sean borrados, para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es la exhortación del apóstol Pedro, porque aquí también es de decir que el arrepentimiento nos lleva a la restauración. ¿Cuándo? Cuando reconocemos el pecado, cuando lo confesamos y cuando nos apartamos arrepentidos. Por eso en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí hay una demanda y esa demanda es ¿qué? Confesar, reconocer, confesar y apartarnos. Esta promesa de Dios que nos está asegurando, esta promesa de Dios nos asegura que a pesar de nuestras debilidades, su gracia siempre está dispuesta y está disponible para redimirnos y transformarnos. Además, esta sensibilidad al pecado también nos capacita para ayudar a otras personas, ayudarles a que conozcan y a conducirlos al camino de regreso a Dios. Y ahí, cuando somos transformados por la cercanía que se tiene con Dios, nuestro testimonio da vida, nuestro testimonio da motivación, da ánimo a otros, pero es un testimonio de vida que sirve para que con este cambio los demás van a ser motivados y van a ser ejemplos de igual manera para otros y así sucesivamente, según lo que nos dice ahí Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 14. ¿Esto qué significa? Esto significa que al volvernos más a Dios, al estar más cerca de Dios, nosotros somos conscientes de poder ayudar y aún a impactar a quienes están cerca de nosotros, señalándoles el camino de salvación y de restauración. Por tanto,
cuanto más cerca estamos de Dios, clara será la separación entre el pecado y la voluntad de Dios. Y más fuerte será el deseo de vivir según sus estándares, según sus principios, según lo que Él realmente quiere que seamos. Así que si tu amigo, hermano, ministro, has notado que tus actitudes, tus pensamientos y aún tu comportamiento, que antes era pasajero, tu misma falla y tu mismo pecado, y lo tenías como algo normal y común, pero que ahora ves que estás siendo sensibles al pecado, y el ser sensibles al pecado, a tu falla, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nos lleva a una vida más plena, a una vida limpia y a una vida alineada a la voluntad de Dios, alineada al propósito de Dios. Y a medida que nosotros seguimos caminando con Dios, esta sensibilidad al pecado nos ayuda a crecer, a ser purificados y a reflejar cada vez más el carácter de Cristo en nuestras vidas, que eso es el propósito por el cual Dios pretende que nosotros crezcamos, para que se vea Cristo y no nosotros, para que se vea la imagen de Jesús en todas las áreas de nuestra vida y menguar para que Él crezca en nosotros. Amén. Bendiciones, bendiciones.